Les voy a hablar sobre la historia del arte, que comienza en la prehistoria. Es el arte prehistórico del 30.000 al 100.000 a.C. Esto empieza en pinturas rupestres en cuevas, esculturas de piedra y hueso. Algunas de sus características principales son que tiende siempre a la abstracción, la estilización, el simbolismo y el esquematismo, alejando desde las pretensiones realistas. En el caso del arte rupestre, normalmente se solían hallar en paredes externas o superficiales de las cuevas, y representa escenas de casas o simbolismos indescifrables. Continuamos con lo que es el arte egipcio, en el 3100 al 30 a.C. Son pirámides, esculturas y jeroglíficos, son estatuas colosales. En el arte egipcio tuvo un carácter mágico y simbólico. Eran posesiones del difunto para la eternidad y se prefirieron materiales duraderos como la piedra. En esta representación era dictada por los sacerdotes, eran considerados artesanos y gozaban de cierto reconocimiento social. En el arte griego, que fue del 800 al 31 a.C., eran esculturas de mármol y bronce, era arquitectura monumental y cerámica decorativa. Se caracterizó por el uso del lenguaje específico con coherencia y realismo en diversas manifestaciones, principalmente en la arquitectura, la escultura y la pintura. Continuamos con el arte bizantino, que fue del 330 al 1453. Estos eran mosaicos en iglesias y basílicas. Eran iconos religiosos. Este se caracterizaba principalmente por generar un alejamiento del naturalismo de la tradición clásica, hacia lo más abstracto y universal, pero una clara preferencia por las representaciones bidimensionales y por un predominio de las obras del arte y del contenido religioso. Continuamos con el arte medieval, que fue del 500 al 1400. Este era arte románico y gótico de la arquitectura de iglesias. Eran manuscritos iluminados y pinturas religiosas. Continuamos con el Renacimiento. Es el redescubrimiento de la antigüedad clásica. Eran obras maestras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, y su perspectiva y proporción. Una de sus características era la recuperación de temas y aspectos propios de la cultura grecorromana, como la armonía, la mitología griega o la perfección de las proporciones como el simbolismo de belleza. Continuamos con el barroco, que fue del 1600 al 1750. Eran obras dramáticas y ornamentadas. Era Caravaggio, Rubens, Bernini. Este se caracterizaba por el realismo, los colores ricos e intensos y fuertes luces de sombras. En posición al arte renacentista, entre los más grandes pintores del barroco se encuentran Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin y Vermeer. Continuamos con neoclasismo. Fue en el 1750 al 1850. Era la inspiración en la antigua clásica. Jacques Louis David, esculturas de Canova. En el neoclasismo se presentaba como un arte nuevo, sereno y equilibrado, ante el agotamiento de las formas del rococó. Con su lenguaje vacío y reiterativo, sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, exactitud, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado, es decir, al clasismo. Continuamos con el romanticismo, que fue del 1780 al 1850. En este era la expresión emocional y libre. En este encontramos artistas como Caspar David Friedrich. Entre sus características se encontraban el rechazo al neoclasismo y a la ilustración, a la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, la rebelión ante las reglas del arte y la literatura, culto del yo y del individualismo. Continuamos con el realismo, de 1840 a 1900. Era un enfoque en la presentación precisa, Gustave Courbet. Continuamos con el impresionismo, que fue en 1870 a 1880. En este es el uso de la luz y la pincelada suelta. Monet, Degas, Renoir. Este era un reflejo de la naturaleza y los paisajes al aire libre. Es el juego de luz y color a través de los tres colores primarios, el uso de colores puros directamente en el lienzo sin mezclas. Continuamos con el postimpresionismo, que es de 1880 a 1910. El expresionismo personal y simbolismo. Van Gogh, Gauguin, Cézanne. En el cubismo es de 1907 a 1920. Es la descomposición de formas en planos geométricos, Picasso y Braque. Entre las características del cubismo
era que en los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por el medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. En el expresionismo, que fue de 1905 a 1930, es la expresión emocional y subjetiva. Edvard Munch, Ernest Ludwig, Kirchner. Entre sus características encuentra por la representación subjetiva y distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando de manera contraria a los principios de objetividad del impresionismo. Continuamos con el surrealismo, que es de 1920 a 1950. Son representaciones oníricas e irracionales. Salvador Dalí, René Magritte. Arte abstracto, 1910 en adelante. Es la desvinculación de representación figurativa. Wesley Grinstead, Piet Mondrian. En el arte contemporáneo, que es desde la década de 1950, es la diversidad de estilos y medios, el pop art, minimalismo, arte conceptual y posmodernismo. En este la idea del concepto es la prima sobre la realización de material de la obra, y el mismo proceso, notas, bocetos, maquetas, diálogos, al tener a menudo más importancia que el objetivo terminado, puede ser expuesto para mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial. Continuamos con el arte precolombino. Estas son civilizaciones como las olmecas, las mayas, las aztecas, esculturas de cerámica y arte mural. Destacaban las pirámides y esculturas de piedra, y los frescos de sitios arqueológicos como Teotihuacán y Palenque. Continuamos con el arte colonial. En este existía la influencia de la estética europea, especialmente española, construcción de iglesias y catedrales con retablos y pinturas religiosas. En la Escuela Mexicana de Pintura, con artistas como Miguel Cabrera y José de Ibarra. Continuamos con el arte del siglo XIX. Después de la independencia de México se produjo un cambio en la temática hacia históricos y retratos. En este existía la influencia del romanticismo y del academicismo. Muralismo mexicano. Décadas de 1920 a 1930. Después de la Revolución Mexicana surge el muralismo como un medio de expresión política y social. Entre ellos artistas como Diego Rivera, David Alfaro Sequeros y José Clemente Orozco, los principales muralistas. Arte moderno, décadas de 1930 y 1940. El desarrollo de una escena artística como moderna con influencias internacionales. Rufino Tamayo se destaca por su enfoque más abstracto y personal. Generación de la ruptura, décadas de 1950 y 1960. Un movimiento que buscó romper con las tradiciones artísticas establecidas. Destacan artistas como Francisco Zúñiga, José Luis Cuevas. Arte contemporáneo, a partir de la década de 1970. Diversificación de estilos y medios, surgimiento de artistas contemporáneos como Gabriel Orozco y Teresa Margolles. Arte chicano, a partir de la década de 1960. Movimiento artístico surgido en los Estados Unidos. Este explora la identidad y la experiencia de los mexicanos estadounidenses. Artistas como Carlos Almaraz y Judith Beca. Fotografía mexicana del siglo XX. Fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo y Graciela Iturbide han dejado huella en la fotografía mexicana.